como lo habíamos anunciado, ya estamos con el ministro de Agricultura, Antonio Walker. Ministro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Hay otras cosas que preguntarle. Ya contamos súper detalladamente este plan que han anunciado hoy día con los incrementos estimados. ¿Es suficiente o ustedes ya tienen estimado que si la situación es más grave incluso de lo previsto, se pueden reasignar aún más recursos? Bueno, estamos preparados para todo, Mónica. El pronóstico de incendio este año es muy alto. El año pasado pronosticamos 70.000 hectáreas que iban a ser afectadas por los incendios y tuvimos 79.000 hectáreas afectadas por los incendios. El pronóstico de este año es más grande aún. Tenemos un pronóstico de 80.000 a 120.000 hectáreas que pudieran ser afectadas por los incendios, dado a que estamos pronosticando temperaturas más altas, hay mucho combustible, pastizales secos, baja humedad relativa, una mega sequía, una de las más grandes de la historia de Chile. Vamos a tener una temporada de incendio muy complicada. ¿Y pueden llegar más recursos si esto se sale incluso de las estimaciones? Sí, bueno, tenemos la posibilidad. Claro, el plan A es lo que decía el presidente hoy día: 54 aeronaves, 2.500 brigadistas, 57.000 millones de pesos, que se suma al sector privado, ¿no es cierto?, con 4.500 brigadistas, 52 aeronaves y también un presupuesto de más de 50.000 millones de pesos. Aquí hay una gran alianza público-privada. Pero hay un plan B, porque si esto, digamos, el pronóstico, nos vemos sobrepasado el pronóstico, estamos abiertos a incorporar otros helicópteros pesados. También nunca hemos descartado el supertanque, pero este año el cambio fundamental de la estrategia de prevención y control de incendios ha sido que hemos incorporado 3 helicópteros de más de 10.000 litros, helicópteros que no había tenido CONAF anteriormente. ¿Cuál es la zona de mayor preocupación de acuerdo a los pronósticos que ustedes tienen? Bueno, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío son las regiones que generalmente tenemos más incendios. El año pasado hubo un cambio, la región más afectada fue Araucanía y la región de Aysén, con este mega incendio de 15.000 hectáreas que tuvimos en Cochrane. Tuvimos un mayor número de incendios en Biobío y en la Araucanía, pero en superficie afectada fue Araucanía y Aysén. Quiero llevarlo a otros temas, ministro. Cuando conversamos después de la gira en Nueva York con el presidente Sebastián Piñera, en una entrevista a CNN Chile de Televisión Noticias, el presidente dijo, frente a la pregunta de cuál es el principal problema medioambiental hoy día en Chile, él dijo que la escasez hídrica. ¿Usted coincide? Bueno, creo que es un tremendo problema, lejos del principal cuello de botella que tenemos en Chile. ¿Pero es el principal problema medioambiental hoy por hoy, diría usted? ¿Coincide? Yo diría que sí. Estamos en una sequía, Mónica, que es más grave que el año 68. El año 68, si sumamos la pluviometría de las 16 regiones, llovieron 8.500 milímetros. Y hoy día llevamos recién 5.400 milímetros y restan 3 meses para que termine el año, pero con una economía mucho más grande, con una agricultura mucho más grande, con una población mucho más grande, por lo tanto mucho más consumo de agua. Ministro, ¿este es solo un problema climatológico o hay que también un problema de mal uso del agua, de mayor demanda y también sobre todo de distribución inequitativa del agua en nuestro territorio? Bueno, yo diría que hay varios factores, pero... ¿Todos ellos ustedes los reconocen como factores del problema? Sí, yo creo que sí. Este tema es un fenómeno, ¿no es cierto?, que producto del cambio climático que llegó para quedarse. Tenemos un déficit de precipitaciones en los últimos 15 años muy importante. Lo primero, Mónica, es que tenemos menos agua, tenemos menos precipitaciones, menos caudal en los ríos, menos agua acumulada en los embalses, ¿no es cierto?, menos nieve en la cordillera, con una agricultura que ya, ¿no es cierto?, tiene 1,2 millones de hectáreas que hay que regar. La agricultura ocupa el 75% del agua y yo diría, Mónica, que hay buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que tenemos una cordillera de los Andes muy potente, tenemos 150.000 kilómetros de canales, 1.500 ríos, 101 cuencas y tenemos una cuenta de ahorro que son 10.000 millones de metros cúbicos que vierten al mar todos los años, que tenemos que hacernos cargo de esa cuenta de ahorro porque es agua que pudiéramos ocupar especialmente para la agricultura. Vamos a hablar de eso, pero usted se opone a que se termine con este concepto de que los derechos de agua son a perpetuidad.
Yo creo que sí, Mónica, lo que estamos hablando es el Código de Agua. El Código de Agua es del año 81 y del 81 a la fecha han ocurrido muchas cosas. Por lo tanto, necesitamos un nuevo Código de Agua. Pero como concepto, primero quiero entender, ¿usted se opone a quienes sostienen que hay que terminar con esta idea de que los derechos de agua sean a perpetuidad? ¿A usted le parece que tiene que haber, usted ha hablado de certeza jurídica, o sea, que sean a perpetuidad? Le puedo decir tres principios fundamentales. El primer principio es que el agua es un bien nacional de uso público, tenemos un derecho de aprovechamiento por esa agua, pero el primer y segundo y tercer prioridad la tiene el agua para el consumo humano siempre. Segundo concepto, es que esto es muy importante, que el agua para los que la ocupan, no con fines especulativos. Por eso que ahora en el nuevo Código de Agua estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, con la oposición en estos dos grandes principios. Consumo humano, primera prioridad, segunda prioridad y tercera prioridad. Pero hay una diferencia con la oposición porque usted ha planteado que sí es partidario que los derechos para quienes los ocupan sean a perpetuidad y que tiene que haber certeza jurídica. Yo no he planteado eso. Yo digo que los derechos de agua no tienen que tener fecha de término mientras usted la ocupa. ¿Cómo se llama eso? No, perpetuidad cuando mientras se ocupa. No. Se puede llamar derechos de agua indefinidos, que es distinto, o que no tengan fecha de término. ¿Por qué, Mónica? Porque mientras usted tenga un fin productivo, ¿no es cierto?, tiene que tener certeza jurídica respecto de cómo ocuparlo. O sea, para no malentenderlo, ¿usted cree que los derechos de agua tienen que ser indefinidos mientras estén siendo utilizados para fines productivos? Exacto. Que es muy distinto a perpetuidad. Y en esto, porque es a todo evento a perpetuidad, dice usted. Ya, pero entonces tengo que hacer una pregunta inmediata. Lo más importante, Mónica, es que el agua es para ocuparla. Y siempre la primera prioridad, segunda y tercera, consumo humano. Ministro, ¿no es cierto? ¿usted tiene derechos de aprovechamiento de agua? ¿Es titular de derechos de aprovechamiento de agua? No, qué bueno, que le agradezco que me haga la pregunta. Yo como persona natural no tengo ningún derecho de agua a mi nombre. Yo soy socio minoritario de 3 agrícolas, porque cuando llegué a Estados Unidos me especialicé en la modernización de la fruticultura chilena y tengo un estilo de hacer fruticultura que es muy moderno, con los huertos en alta densidad, semipeatonales, peatonales, y mucha gente me ha seguido. Quiero ser muy precisa entonces en la pregunta, voy a precisarla. Yo también quiero ser muy preciso en la respuesta. Por eso que es bueno que hagamos las preguntas del caso. Usted es parte, aunque sea minoritaria, de una sociedad que tiene derechos de aprovechamiento de agua. Para regar los árboles que he plantado. Sí, claro, correcto. O sea, sí. Correcto, sí. Quiero entonces justamente preguntarle si es cierto que usted es el ministro, dentro de los que están en el gabinete, que es partícipe de sociedades que más tienen derechos de agua. No, eso es absolutamente incorrecto, porque yo no tengo ningún derecho de agua. Yo le pregunté, para ser súper precisa, si usted era el ministro que participaba en una sociedad que tenía la mayor cantidad de derechos de agua. No creo. Comparativamente con otros ministros. No creo, Mónica. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque, mire, yo aquí me he dedicado toda mi vida. Por suerte, el ministro de Agricultura vive en regiones hace 30 años y por suerte el ministro de Agricultura sabe de agricultura, ¿no es cierto? Y se ha dedicado a la fruticultura toda su vida, ¿no es cierto? En vez de ser una desventaja, es una gran ventaja. ¿Y qué he hecho en Chile? Estoy poniendo en práctica lo que aprendí en Estados Unidos, que era aprende haciendo. Me tocó mucho tiempo trabajar en los huertos en California, estudiar en una universidad que era aprende haciendo, y cuando llegué a Chile, llegué con un concepto de la fruticultura moderna, huertos peatonales, semipeatonales, fruticultura moderna, y estos árboles, Mónica, hay que regarlos. ¿Y qué me ocurrió? Que mucha gente dijo, lo que está haciendo Antonio Walker es una fruticultura moderna, con un sistema muy horizontal de administración, ¿no es cierto?, que los huertos en lugar de producir al 8º año, producen al 3er año, y esos árboles hay que regarlos, y yo soy socio minoritario de 3 agrícolas, ¿no es cierto?, que sí tienen derechos de aprovechamiento de agua, para regar esos árboles. Ya, quiero invitarlo a escuchar las declaraciones que dio ayer en Última Mirada, Rodrigo Mundaca. La gente no tiene por qué saberlo, pero él es un activista de defensa de los derechos comunitarios también de agua y que ha recibido recientemente además un importante premio en derechos humanos justamente por esta labor. Quiero que escuchemos esa opinión y le demos a usted el derecho a réplica sobre aquello. Muchas gracias, Mónica. ¿Tú sabías que el gobierno de Piñera tiene un gabinete hídrico al interior de su gobierno? Donde hay ministros que tienen derechos de aprovechamiento de agua. ¿Tú sabes cuál es el ministro que tiene más derechos de aprovechamiento de agua en el gobierno de Piñera? ¿Lo sabe? No. Antonio Walker, el ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura, según nuestro trabajo, portal Infopropiedad, declaración de patrimonio de intereses y catastro público de agua, estoy citando las fuentes para ser muy riguroso,
El ministro de Agricultura tiene más de 29.000 litros por segundo. La primera parte usted nos decía, ya lo aclaramos, que usted como persona natural no, pero que usted sí es partícipe de 3 agrícolas que tienen derechos de aprovechamientos de agua. Quiero saber, si juntamos esas 3 agrícolas, ¿da esta cifra que Mundaca hace referencia, Rodrigo Mundaca? Mónica, para regar una hectárea necesitamos 1 litro por segundo por hectárea. Necesitamos 8.000 metros cúbicos por hectárea. Si yo tuviera 29.000 litros por segundo por hectárea, como dice Rodrigo Mundaca, tendría más de 30.000 hectáreas plantadas. ¿Qué río hace? O no lo estaría aprovechando, también puede ser lo otro. Pero ¿qué río hace esa agua? Yo estoy en el Maule hace 30 años. ¿Hay algún río en el Maule que tenga 29.000 litros por segundo? Yo creo que ninguno. ¿Cuál es la cifra de los derechos de agua que tienen las 3 sociedades en las que usted participa? Lo que pasa, no lo tengo en este minuto. ¿No tiene un aproximado? No, pero mire, deben ser, no sé, sacando la cuenta muy a la rápido, 400 litros por segundo en 3 sociedades, repito, en que yo soy muy minoritario porque he sido el gestor agrícola. A mí me da mucha pena que ensuciemos el debate del agua con este tipo de declaraciones como la de Rodrigo Mundaca, que entre paréntesis soy el único ministro en la historia de Chile que ha recibido a Rodrigo y que tuvimos una gran conversación en mi oficina del Ministerio de Agricultura, y cuando él sale del ministerio pone un Twitter, ¿no es cierto?, diciendo que el ministro de Agricultura tiene 29.000 litros por segundo. Quiero hacer una pregunta, más allá de la cantidad, ministro, quiero preguntarle, dado que usted es un partícipe, aunque minoritario, lo estoy aclarando con todas sus palabras, pero usted participa de manera minoritaria en 3 sociedades agrícolas que tienen derechos de aprovechamiento de agua para regar árboles, como usted mismo menciona. Pero por tener ser partícipe, esas sociedades que tienen derechos de aprovechamientos de agua, ¿usted no debiera inhibirse de la discusión y de la proposición de propuestas públicas que tienen que ver con los derechos de agua? Por supuesto que no, Mónica, porque... ¿No hay conflicto de interés? No, ninguno. Yo tengo un interés, que es desarrollar la agricultura chilena. Pero también tiene el interés en la sociedad. Pero por supuesto, pero ¿qué tiene que ver una sociedad cuando estamos discutiendo el respecto del Código de Aguas de Chile? Porque lo puede afectar a la sociedad. No, ¿por qué? Porque estamos muy de acuerdo en los principios que tienen que... No hay de acuerdo total. En el tercero, respecto de si son o no de manera indefinida, no hay acuerdo. Y como eso le afecta a usted y a todos los que tienen derechos de agua, sea de manera directa o como participación en una sociedad, la pregunta es si no debiera inhibirse por ese conflicto. Mire, yo creo que sinceramente que no, Mónica, porque lo que yo estoy defendiendo es un interés, que es el desarrollo de la agricultura chilena, una agricultura que tiene 350.000 hectáreas de frutales, 150.000 hectáreas de viñas, 80.000 hectáreas de hortalizas, 800.000 hectáreas para los cultivos tradicionales. Entonces uno dice, la gracia de este ministro de Agricultura es que es agricultor, que vive en regiones, que ha hecho fruticultura, que sabe lo que ocurre en la agricultura. ¿Usted se acuerda del ministro Campos, Mónica, gran ministro de Agricultura del presidente Lago? La crítica que se le hacía al ministro Campos es que solo tenía de agricultura su apellido. ¿Usted vendió derechos de agua también en el pasado? ¿Intercambió, vendió derechos de agua? Yo recuerde vender derechos de agua, no. ¿O comprar derechos de agua? Pero por supuesto siempre... ¿Comprar sí? ¿Y nunca vendió derechos de agua? No, nunca vendió derechos de agua. ¿Nunca? No. ¿Ni las sociedades que usted representa ha sido parte? Yo al revés, siempre nos falta agua. En todo lo que yo he hecho... Quiero preguntarle una cosa. Mónica, es que este tema es muy importante. Sí. Hoy día, ¿qué ocurre en la agricultura? Falta agua. En las agrícolas que yo soy socio y que... Ojo, que siempre las he creado yo, siempre nos falta agua. ¿Pero usted y su familia nunca intercambiaron derechos de agua, nunca vendieron derechos de agua? Yo nunca he estado en una transacción de derechos de agua. ¿Y las sociedades de las que usted es parte? Que yo recuerde, no he estado... Ministro, hay otra declaración que quiero saber si es verdad o no, que le atribuyen a usted. Cuando se habla de la carretera hídrica... se ha dicho, por eso quiero preguntarle si es así, han dicho quienes impulsan este proyecto, algunos de los empresarios, que usted es, comillas, muy hincha de este proyecto, de la carretera hídrica. Y muchos ambientalistas también se preguntan, y pequeños agricultores, si tiene sentido traer agua desde el Maule, desde el Biobío o de donde sea a otros lugares, y paralelamente tener sectores donde se están produciendo palta, como Petorca, que están en medio de la escasez. Si el punto es si realmente es trasladar el agua de un lugar a otro, o hacer sustentable el sistema, porque muchos sostienen que la carretera hídrica finalmente no es el tema de fondo, sino el uso finalmente del agua y, de nuevo, el tema también de los derechos de agua.
¿Es sustentable la carretera hídrica? Bueno, eso lo vamos a ver ahora con el estudio, pero usted ha hecho una afirmación que es incorrecta. No le hago una pregunta. No, primero hizo una afirmación que no es correcta. A ver. Que yo soy muy hincha de la carretera. No, lo voy a corregir. Yo le pregunté, le dije, hay empresarios y para ser súper exacta, fui súper precisa, le dije que hay empresarios que han dicho que usted es muy hincha, no dije yo que usted era muy hincha, le dije, hay empresarios que dicen, y de hecho, por ejemplo, el presidente de Reguemos Chile y vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Juan Sutil, dijo, comillas, Antonio Walker, ministro de Agricultura, es muy hincha del proyecto y entiende agricultura, por lo tanto entiende de esto y lo apoya muy bien. Así que estoy en lo correcto. Okay. Ahora, usted puede desmentirlo a él, pero yo no he hecho la afirmación. Gran amigo Juan Sutil, gran dirigente gremial. ¿Es muy hincha o no de la carretera hídrica, como él dice? No, yo soy hincha de estudiar todo. No es muy hincha de la carretera hídrica. Es que, Mónica, mire, de algo que me gusta y que es importante para la agricultura chilena es el agua. Hay que estudiar todos los proyectos. La carretera hídrica es un proyecto de Reguemos Chile que se tiene que declarar como interés público para que se haga el estudio de factibilidad y ahí que veamos las ventajas técnicas y económicas que tiene un proyecto tan grande como este. Entonces, una vez que tengamos el resultado de ese estudio, vamos a ver qué tan factible es. ¿No está preocupado usted por el daño ambiental que puede provocar y también en los cambios de vía para las comunidades indígenas, los cambios en los nutrientes de los ríos y otras cosas que advierten los ambientalistas y los científicos? Nos cambiamos de tema, pero ya. Y quiero saber si finalmente usted está preocupado por los impactos que puede tener o si tiene razón Sutil, que dice que usted ya es súper hincha del proyecto. Bueno, yo soy hincha de todos los proyectos que el estudio de factibilidad digan que técnicamente son factibles y, ¿no es cierto?, y económicamente son factibles. Pero usted hizo un comentario que a mí me gusta mucho. Yo soy un conservacionista. O sea, si algo me preocupa a mí, ¿no es cierto?, es el medio ambiente. Y he plantado en mi vida 1.300.000 árboles. Pero yo no dije que era conservacionista todo esto, me pregunté si eso le importaba. No, lo que me importa muchísimo. Y usted ve las generaciones que vienen y todos los que le hemos dedicado nuestra vida al desarrollo de la agricultura, por supuesto que nos preocupa el medio ambiente. Si yo, Mónica, me fui de Santiago hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y a los que vivimos en regiones, los santiaguinos nos dan clases. Para cerrar, ¿qué le dice a la gente que no tiene agua en Petorca mientras hay plantaciones y plantaciones de palta y están viviendo una sequía horrorosa para cerrar? Que por primera vez hay un gobierno que se hace cargo de este problema, que por primera vez hay un gobierno que fiscaliza, que por primera vez... multas y siguen pagando las multas y siguen pagando las multas. Llevamos 1 año y medio. Aquí en Petorca todo se ha hecho mal. En Petorca justamente falta lo que nosotros predicamos: buenas juntas de vigilancia, buenas asociaciones de canalistas, buenas comunidades de agua. Nunca en la historia de Petorca, Mónica, se ha fiscalizado tanto como en este año y medio. Nosotros queremos el agua para el consumo humano, especialmente del sector rural, que es donde tenemos el problema, porque el problema no lo tenemos en las ciudades. Y yo vengo del sector rural, y mis vecinos son los villorrios, los caseríos y la gente que vive en el campo. Y la verdad es que en Chile, desgraciadamente, hay una cultura, Mónica, muy urbana. Se sabe muy poco de lo que ocurre del campo. Y uno lleva una historia, ¿no es cierto?, porque está haciendo agricultura y especialmente agricultura regenerativa, Mónica, que es una cosa muy importante, porque usted sabe que los bosques absorben tanto CO2 como el suelo, pero para que el suelo absorba CO2 tenemos que tener un suelo vivo. Y para tener un suelo vivo hay que hacer agricultura. Ministro, lo vamos a invitar entonces cuando se conozca el estudio finalmente la carretera hídrica para ver si finalmente se declara o no hincha. Yo estaba citando las palabras de Pero hay muchos proyectos que yo me declaro, ¿no es cierto?, abierto a estudiar. Carretera hídrica, de todas maneras, tubería submarina, ¿no es cierto?, pozos de 400 metros, pero primero aprovechemos la cuenta de ahorro que tenemos en el mar de 10.000 millones de metros cúbicos. Ministro, le agradezco que nos haya acompañado y lo dejamos entonces invitado para cuando ya se conozcan esos estudios y veamos qué nos dice al respecto. Muchas gracias.